damos gracias en esta mañana, Señor. Glorificamos, adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, en que estamos delante de tu presencia para dar una pequeña reflexión de Casas de Vida en Familia. Gracias, Padre, que tu presencia y tu Santo Espíritu nos acompañen en este momento, Señor. Tu gloria se haga presente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy la palabra que Dios trajo a mi corazón está en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 59, que trata sobre el sacrificio de Esteban, sobre la muerte de Esteban. Dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, este pasaje pues nos relata lo que es la muerte de Esteban. Esteban pues era un cristiano de los primeros tiempos después de la muerte de Cristo, y él pues predicaba el evangelio, y por predicar el evangelio también fue perseguido, igual que fue perseguido nuestro Señor Jesucristo, y fue muerto también, igual que nuestro Señor Jesucristo, sin hacerle un juicio tal como estaban escritas en las leyes de ese momento. Ellos cuando nuestro Señor Jesucristo fue muerto, pues los judíos, ellos no respetaron ni siquiera sus leyes, le hicieron un juicio a Jesús que estaba por fuera de todos los lineamientos que se tenían. Igual con Esteban, a Esteban le hicieron pues un simulacro de juicio también. Esteban hizo una exposición que es la primera parte de este capítulo está de la defensa del Evangelio. Hizo pues un recuento de todo lo que había sido lo que Dios había hecho por el pueblo judío, y cómo los había sacado de la esclavitud, cómo los había llevado a la tierra prometida. Habló de Abraham, habló de David y de toda la historia del Antiguo Testamento, de los profetas. Sin embargo, pues como ellos estaban ciegos, querían a toda costa a matar y así asesinar a Esteban. Ellos no oyeron nada de lo que Esteban les había dicho. Yo veo como cuatro contrastes aquí en estos versículos, entre lo que es una persona que tiene a Cristo en su corazón, un cristiano, y una persona que está apartada de Cristo. Lo primero es que el que tiene a Cristo en su corazón está lleno del Espíritu Santo, así como nos lo dice uno de los versículos. En cambio, los que están apartados de Cristo están llenos de ira, ¿sí? Esteban hizo su defensa tal como Cristo lo había hecho también, como lo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que le dijo lo que él debía hablar ante su juicio. Amén. Cómo se debía defender. Y así nosotros, siempre que necesitamos, que estamos en una situación de crisis, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a nosotros, ¿sí?
Mientras que las personas que no tienen, en contraste con eso, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no son verdaderos cristianos, están llenos de ira. Así lo decía también este De versículo. odio. Ellos estaban de ira y querían a toda costa matar Este, a Esteban. Y Esteban, pues él estaba, era lleno del Espíritu Santo. Entonces él seguía orando a Dios. Él decía que él veía a Dios, que él veía que los cielos se abrían amén. veían la gloria, y veían la gloria del Espíritu Santo, como veían esa gloria del Espíritu Santo, veían los cielos abiertos, mientras que los que estaban asesinándolo y matando a él no veían sino oscuridad porque estaban cegados por la ira Llenos de de odio. ello de odio. Entonces este es como el primer contraste que veo en esta palabra, ¿sí? Nosotros podemos, como hijos de Dios, como llenos de Cristo, del Espíritu Santo, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, mientras que Amén. los que no conocen a Jesús o no lo quieren conocer, ellos están llenos de ira, ¿sí? El segundo contraste que veo es que en ellos había una ceguera espiritual, mientras que en Esteban. Esteban había era una visión espiritual. Él abrió los ojos a Cristo, abrió los ojos a Dios, abrió los ojos al Espíritu Santo, y él se llenó, mientras que los otros tenían una ceguera espiritual. Ellos querían a toda costa matar a Esteban, ¿sí? Nosotros como creyentes somos siempre llenos del Espíritu Santo y buscamos las cosas de Dios. Sí, nosotros Amén. estamos inclinados a eso, a buscar las cosas de Dios. Tenemos una visión espiritual, así como Esteban tenía una visión espiritual en ese momento. Amén. Nosotros, nuestra visión está con Dios. Nuestra visión, el Espíritu Santo es la que nos guía y la que nos dice qué es lo que nosotros debemos ver y hacia dónde nos debemos encaminar. Mientras que los que no están con Cristo, ellos tienen es una ceguera espiritual, ¿sí? Ellos no ni siquiera tienen una razón para vivir. Nuestra razón de vivir es Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para gloria de Dios. Así también nos lo dice la palabra, que todo lo que hagamos Amén. sea para la gloria de Dios. Entonces nuestra visión es una visión espiritual, mientras que los que no tienen a Cristo no tienen una visión espiritual, sino tienen es una ceguera espiritual. Esos que condenaban esos momentos, esos que apedreaban, era una ceguera espiritual. Amén. Ellos no veían nada, ellos estaban cegados, estaban ciegos Amén. Amén. por la ira, por el querer de todas maneras asesinar a toda costa a Esteban. Entonces ese es como el segundo contraste que veo. El tercer contraste que veo es que en Esteban había vida, mientras que en los que lo apedreaban había muerte. Esteban decía que él veía la gloria de Dios. Él en ese momento, a pesar de que lo estaban apedreando, a pesar de que lo estaban matando, él no veía la muerte, él veía era la gloria de Dios. Entonces Amén. en él había era vida, en él siempre había vida, a pesar de la muerte había vida. Así somos nosotros. Para nosotros no hay muerte, porque cuando nosotros moramos, físicamente, vamos a tener vida espiritual, vamos a entrar Amén. a tener vida con nuestro Dios, vamos a estar con Jesucristo. Gozar de la Entonces, eternidad. entonces mientras en nosotros los cristianos siempre hay vida, en los que no están con Cristo hay es muerte. Entonces ese es Amén. como el tercer contraste que hay entre nosotros y los que no tienen a Cristo. Y por último, en esas personas que estaban asesinando a Esteban había odio, mientras que en Esteban había amor. Ahí en el pasaje dice que Esteban le pedía a Dios que él perdonara a los que lo estaban matando. Él seguía el ejemplo de Cristo. Amén. Cristo también cuando en su crucifixión, en el momento antes de morir, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Esteban nos está dando el mismo ejemplo.
de que nosotros, a pesar de que nos traten mal, a pesar de que nos insulten, a pesar de que nos apedreen, a pesar de que hagan lo que hagan con nosotros, nosotros nunca debemos responder odio con odio, sino nosotros siempre, como cristianos, debemos responder es odio con amor. ¿Sí? Amén. En Esteban había amor, mientras que los que lo estaban asesinando era odio. Estos son como los cuatro contrastes que yo saco de este versículo, y era lo que te quería compartir en pequeño, Reflexión. en esta pequeña reflexión, en esta parte de la palabra de Dios. Entonces, pues que eso es ver cuál es ese contraste que hay entre nosotros que somos hijos de Dios y los que no tienen a Dios en su corazón. Amén. Sí. Vamos entonces a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar Amén. aquí y entender un poco de su palabra. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Dios, por traernos tu palabra, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es la luz que guía nuestra vida, Señor, y necesitamos, te pedimos, Dios, que nosotros siempre seamos guiados por tu Santo Espíritu, Señor, que tu Santo Espíritu nos abra los ojos a esa visión espiritual que tenemos como hijos de Cristo, Señor, que siempre tu palabra sea nuestra luz y nuestra guía, Señor, que cuando abramos la Biblia, Señor, que cuando abramos tu palabra, Señor, entendamos, Señor, lo que tú nos quieres hablar, Dios Santo. Hoy, Señor, te damos las gracias, Señor, por abrirnos nuestros ojos en estos momentos y entender estos pasajes, Dios Santo, Señor. Dios, quedamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.